Qué fácil y rápido es escuchar música en estos días. Cualquier cosa que llegue a nuestros oídos, automáticamente lo ponemos en Spotify, YouTube y listo. Canción completa y sus remixes y una versión con la voz de Chester de Linkin Park usando inteligencia artificial. ¡Qué lujo la tecnología de nuestros tiempos! Parece tan remota la época en donde para conseguir canciones tenías que entrar a una página llena de anuncios porno, exponerte a 800 virus, poner en riesgo tu matrimonio, o en peor de los casos, tener que pagar 30 soles por un CD original para llegar a casa, copiar todas las canciones en MP3 y luego copiarlas a tu MP3 chino si eras pobre, o tu iPod si eras pituco. Y luego agarrabas ese CD y lo tirabas a la basura porque nunca más ibas a usarlo. Así, el CD se fue a la mierda, con la aparición de un formato digital revolucionario y gratuito que permitió que los millennials tuviéramos acceso a millones de canciones y nos volviéramos muy melómanos y muy snobs, pensáramos que nuestros viejos no sabían nada de música. Pobres ellos que tenían que conformarse con las únicas 1000 canciones que rotaban en las radios locales. Por eso hoy les traigo la caja del MP3. Antes de empezar, quiero recalcar que este episodio trata de los MP3 como reproductores, o sea, como aparatos, como cosas que te pones en el bolsillo, apretas play y luego suena la gasolina de Daddy Yankee. Pero obviamente antes de llegar al aparatito vamos a hablar del formato que le dio el nombre. El formato MP3, cuyas siglas significan no creo que te importe. Pero si quieres saber qué significa puedes buscarlo en Google. Después de la invención del vinilo y del cassette, y con el incipiente avance tecnológico de las computadoras, se creó un nuevo invento que permitiría una gran capacidad de almacenamiento de archivos digitales. O sea, de fotos, texto, videos, videojuegos, música, cualquier cosa que pudiera proyectarse en una pantalla, o pudiera salir por unos audífonos o parlantes. Eso significa básicamente digital. Y el CD fue el primer formato digital que permitía reproducir archivos de música digitales. La diferencia principal entre los formatos análogos, o sea, las cintas y los digitales, es que los digitales contienen datos binarios, que si los leemos solamente veríamos ceros y unos, y no entenderíamos un carajo. Pero las computadoras que son más inteligentes que nosotros, que somos unos huevones, son capaces de traducir esta información binaria y convertirla en ondas de sonido que finalmente con un impulso eléctrico se convierten en música. Para no ser la larga, un grupo de científicos se pusieron de acuerdo sobre qué cantidad de datos era suficiente para crear ondas que fueran lo más parecido posible a lo que nuestro oído registra como sonido. Un ejemplo más fácil para entenderlo serán los píxeles, que también son una cantidad de información, en este caso cuadraditos. Entre más cuadraditos, eso engaña a nuestro cerebro y finalmente creemos que estamos viendo Shrek, El Gran Chef o Titanic. Pero técnicamente son muchos cuadraditos. Lo mismo pasa con la música, entonces se determinó cierta cantidad de frecuencias que el ser humano era capaz de detectar de todo el espectro sonoro para determinar qué cantidad de data era necesaria guardar en un CD. Esto será importante en unos minutos. La cosa es que el CD sale al mercado y es muy liviano, y muy ligero, y muy moderno, y la gente enloquece porque suena muy bien y no hace ruido, y no usa una aguja para reproducirlo, sino un láser. Imagínense un láser como en Star Wars. En Estados Unidos, para los 90, el CD ya le había ganado terreno al vinilo y al cassette. Pero en Latinoamérica era más o menos 50-50, porque crisis económica, maldita sea, siempre hay una crisis económica en América Latina. Cuestión que pocos años después de lanzado el CD, y aquí comienza lo bueno, un grupo de científicos alemanes liderados por Karl-Heinz Brandenburg comenzaron a desarrollar un formato digital que permitiera almacenar mucha más información en un CD que las que entraban en un CD convencional, creando archivos digitales mucho más pequeños. Curiosamente, esto fue posible gracias a unas investigaciones que se hicieron al comienzo del siglo XX para determinar la sordera en niños pequeños, que permitieron detectar un fenómeno muy interesante que se produce cuando el ser humano está expuesto a muchos ruidos y el cerebro no es capaz de distinguir todos. Como cuando estás viendo una serie, por ejemplo, y pasa una ambulancia, un camión de bomberos y no entendiste qué chucha dijo Michael Scott. Puta madre, odio cuando pasa esto. Entonces con estos estudios descubrieron un mecanismo para comprimir, o sea, para excluir cierta cantidad de información que no eran detectados por la mayoría de seres humanos, al menos no conscientemente. A mediados de los años 90 terminan de perfeccionar el formato y se crea finalmente el MP3. En muy poco tiempo, el MP3 se popularizó a niveles absurdos, pero era difícil descargarlo por varios motivos, comenzando porque la velocidad de internet era una cagada, y por otro lado no había suficientes páginas web de donde descargarlos. Aparte que Google no se había creado, imagínense internet sin Google, una mierda. A pesar de esto, en 1998 una empresa coreana lanzaría al mercado el primer reproductor de archivos MP3, o sea, el primer MP3 en la historia, una maravilla. La cagada era que solamente entraban unas 20 canciones, pero igual podías meter unas y luego sacarlas y luego cambiarlas, y sin perder calidad casi, entonces, de puta madre. Luego se sumaron al mercado otras marcas como Samsung, SanDisk y Creative. Al mismo tiempo se popularizaba más y más y más el formato MP3 en internet. Sobre todo cuando en 1999, Sean Fanning, un estudiante universitario de Gringolandia, se dio cuenta que su compañero estaba frustrado porque no podía bajarse música en MP3 de las páginas, la mayoría de links estaban rotos. A Fanning se le ocurrió que de repente en el campus había personas que podían compartir sus canciones, creando una red gigantesca de usuarios, donde Fanning crearía un programa que serviría como intermediario, decisión que lo acabaría jodiendo. Es así como se crea Napster, el primer programa P2P de la historia, que significa que las personas compartirían sus canciones entre sí y estas no se encontrarían alojadas en una web como tal. Pero, como Napster fungía de intermediario, se inició una guerra por parte de las compañías discográficas, lideradas por el baterista de Metallica, el sujeto menos punk de toda la escena musical. Maldito facho millonario, porque no eres como Bono. And as long as the music is good, I don't think the music industry is going to be in crisis. As regard getting paid for it, I'm already overpaid.
overnourished, overpaid. What can I tell you? Ya a inicios de los 2000 se comenzaron a poner de moda estos reproductores MP3, que al comienzo eran muy grandes, muy feos y la forma de transferir archivos era desordenada y muy lenta. Es aquí cuando Steve Jobs, fundador de Apple, que había regresado por todo lo alto de la compañía, observó una oportunidad grande, grandísima, y luego de ponerse a investigar un poco por aquí, por allá, a quién le robó la patente, porque claramente ingeniero no soy un gran pendejo, pero visionario. Jobs reclutaría a Tony Fadell, le compraría su patente y lo pondría a chambear en uno de los productos más revolucionarios de inicio del siglo XXI. Inicialmente dirigió para pitucos porque era caro, carísimo. Así nace el iPod, el MP3 más bonito de la historia. Perdón, no es un MP3, es un iPod. Es un insulto decirle MP3 a semejante invento de la historia, obra de arte, objeto de culto. ¿Cómo resistirte a comprar uno? Entraba mis canciones, tenía batería recargable, pantalla retroiluminada, no como los primeros tres Game Boys. Puta madre, Nintendo, ¿por qué mierda no le ponías luz a tus Game Boys? Sumado a esto, Apple lanzó iTunes, una tienda de música digital que tuvo relativo éxito en Estados Unidos, país donde las políticas antipiratería son bien pendejas. Pero fue un fracaso en Latinoamérica, donde el MP3 destronó el formato físico. Luego de bajarse Napster, le siguieron Kazaa, Image, LimeWire y Ares. Este último fue uno de los mejores, hasta que se llenó de virus, obviamente. En Perú los iPods costaban muchísimo más que en Estados Unidos, y se popularizaron más lo que nosotros conocíamos aquí como MP3 a secas. Dispositivos que podían ser de marcas reconocidas como Sony, Philips y Samsung, o también podías comprarte uno chino en polvos rosados que te iba a durar 2 meses. La mayoría de estas jugadas funcionaban con una pila AAA, que sí, era medio jodido usar pilas, pero igual te duraban un pincho, porque a diferencia del iPod, los MP3 usaban discos de memoria flash, que no requerían de gran energía para reproducir canciones. Yo entré a secundaria en el año 2005, año en que la música se comenzó a volver más importante porque me hice adolescente, pusieron MTV en mi jato, y comencé a escuchar My Chemical Romance, Green Day, Blink 182 y Panda, en mi época emo, cita de micrófono, paréntesis 2, punto MP3. Puta madre, qué hermosa época. Pero no todo fue maravilloso para mi generación, que justo agarró la primera ola de la música digital. Es cierto que nuestros viejos ya no tenían que comprar discos compactos y por ese lado todo bien, pero resulta que el formato MP3, que contenía nuestra música, tiene una pérdida de calidad que genera fatiga auditiva en el oído humano. Por eso cuando iba a la jato mi mejor amigo, el pendejo no dejaba que una canción termine para pasar a la otra. Y no solamente es porque la libertad del mundo digital y el fácil control que tenemos. No, es porque nuestro cerebro se agota, porque sabe muy bien que no estamos escuchando unas completas, sino una porción de información. Es como cuando alguien nos habla en una discoteca y no entendemos un carajo. No solo nos duele la cabeza por los 35 cubas libres que nos hemos metido. No, cuando nuestro cerebro intenta rellenar información para comprenderla, hacemos un esfuerzo extra que nos termina agotando. Hay muchas investigaciones científicas al respecto que igual no te importan, pero ahora ya lo sabes. Para los grandes conocedores, o sea, para los nerdos como yo, habían alternativas. Así como existía el formato de MP3, habían otros formatos sin pérdida de calidad, como el FLAC, que era básicamente como tener un CD original. Pero el problema es que pesaba un huevo. Eran archivos bastante pesados y con el internet de mierda que había en esa época era bien difícil poder tener toda esa música de tu disco duro. Los años pasaron y la gente vivía feliz descargando su música de Ares. Y ahora los micropotentes, los DVDs, las refrigeradoras serían USB para reproducir tu música. Para enchufar ahí tu MP5 Bamba, porque sí, salieron los MP4 y los MP5 que tenían videos y jueguitos. El iPod finalmente también tuvo una versión que terminó reproduciendo video. Se comenzaron a vender CDs con cientos de MP3 y todo era Bamba. Las ventas de discos se redujeron considerablemente. Pero volviendo al primer mundo, para el año 2006, Daniel Ek y Martin Lorentzon, un par de emprendedores suecos, decidieron fundar Spotify, plataforma de streaming, o sea, un sistema donde escuchas la música online sin necesidad de descargarla, tipo YouTube, que revolucionaría nuevamente el mercado musical. Tardaría 8 años en llegar a Latinoamérica, pero inicialmente en Estados Unidos y en Europa permitió que un huevo de usuarios pudieran tener acceso a millones de canciones pagando un precio bastante cómodo, y encima de manera ordenada, sin virus, sin porno, sin propaganda política. ¡Qué hermoso es Spotify! Cuando pagas, claro, si no, jódete. Y en el 2007, Apple lanza el iPhone, que terminaría mandando el culo al iPod porque básicamente es un iPod dentro de un teléfono que tiene muchas más funciones. Ahora ya no venden iPods, al menos no en tiendas oficiales. Para el proletariado salieron smartphones con Android. Y ya en un momento era común que todo el mundo tuviera un teléfono inteligente en el bolsillo. Es más, prueba a buscar a un mendigo a la calle y dile, amigo, no tengo monedas, tienes Yape, y te dirá, tengo Blink, pero igual puedes jepearme, marca esta opción solamente, y que Dios te bendiga. Mientras no nos llegaba el streaming, teníamos pocos megas mensuales, aquí seguimos descargando música en MP3. Se popularizaron también los torrents, que son una versión mejorada de Ares, digamos, que permitían una mayor encriptación y una mayor velocidad de descarga gracias a su sistema de Sears y Leechers, que no detallaremos aquí porque seguramente para esas alturas ya dejaste de ver el video y estás a punto de quitar mi suscripción. Y si no, likeéame, coméntame, sígueme en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales y ayúdame a volver un influencer. Pero bueno, volviendo al tema, cuando Spotify llega a mi país y a toda la región, se populariza rapidísimo, porque era más que iTunes, era más que Ares, o sea, en esencia era lo mismo. Tenías tus canciones, listas de reproducción, pero Spotify aparte usaba logaritmos para darte recomendaciones semanales y te daba encima un resumen anual llamado Wrap, que te lanzaba historias hermosas, llenas de colores que podías compartir en redes sociales para estar en onda. ¡Ay, qué maravilla, Spotify, cómo te amo! Los reproductores MP3 pasaron a mejor vida. De alguna forma siguen viviendo dentro de nuestros teléfonos, como Mufasa dentro de Simba, pero aquel dispositivo dedicado exclusivamente a la música ya no existe, o al menos no para el mercado masivo. Es muy difícil conseguirte un MP3 básico en estos días. Por otro lado,
lado, hay reproductores de música portátiles de alta fidelidad. Marcas como Sony han mantenido esta línea de nicho para un segmento muy reducido de audiófilos, pero hoy no te voy a hablar de audiófilos, para eso haré un episodio completamente dedicado al tema donde explicaré de manera detallada y didáctica qué cosa es un audiófilo. Y no voy a definir lo que es audiofilia aquí porque para esas alturas ya estás mareándote. Así que esto fue la caja del MP3. Espero que te sientas muy viejo si recuerdas todo esto porque pasó hace 20 años, maldición. Espero que te haya gustado este episodio, que lo compartas con tus amigos y me sigas en las redes sociales y comentes en la caja de comentarios cuál fue tu primer reproductor de MP3, tuviste iPod, eres pituco. Todas esas cosas me importan mucho para conocernos mejor. Nos vemos en el siguiente episodio y no te olvides de suscribirte, dejar tu like y te dejo con una canción hermosa que me bajé de Ares. Para eliminar toda la publicidad de Ares, vaya a www. Ares de mierda, ¿cómo te fuiste al orto?